la poca formación que hemos tenido aquí en el Perú en torno a educación a distancia, no en torno a educación remota. Todo lo que hemos aprendido prácticamente lo hemos aprendido sobre la marcha, por la necesidad de poder solucionar las enormes brechas que dejó el COVID, pero no significa que estemos listos y que luego de eso haya habido realmente una capacitación significativa para ver lo que significaba hacer clases virtuales, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de educación, hablemos en serio. Y no es serio lo que ha hecho el Ministerio de Educación y no es serio para nada lo que está mencionando el ministro. Yo no sé cuál es la realidad a la que él se refiere, ¿no? Dice, en Lima Metropolitana al menos ya están adaptados a la virtualidad. Y lo dice, creo que sin mayor convencimiento, porque él mismo tampoco creo que sea consciente de la realidad, ¿no? ¿Sabrá este señor que muchas familias tenían un solo celular y que en este celular tenían que tener clases virtuales al mismo tiempo todos los hermanos? ¿Sabrá este señor que no todos los planes de internet están en la capacidad de soportar la cantidad de datos que se gastan en una clase virtual? ¿Sabrá este señor que en realidad tenemos un país que tecnológicamente tiene muchísimas carencias y tenemos uno de los peores niveles de velocidad de internet en el mundo? ¿Conocerá la realidad del país o lo ve todo desde el privilegio de ser una persona que únicamente ejecuta? Y yo creo que ese es el grave problema. Al no tener personas que tengan experiencia de aula, y con experiencia de aula no solamente me refiero a la cátedra universitaria per se, sino me refiero a experiencia de aula en colegios que no sean únicamente colegios particulares, sino también nacionales y que te aproximen siquiera medianamente a la realidad académica de este país. Estamos bastante lejos de ser un país que tenga las condiciones para que el internet y las clases virtuales se desarrollen con normalidad. Estamos lejísimos de estar en las mejores condiciones para que esto suceda. Y viene a decirme que ya estamos adaptados y viene a decirme que hemos solucionado una serie de falencias. Creo que es bastante grave. Creo que es bastante grave lo que él está mencionando. Y evidentemente está totalmente desconectado. Y cuando se le pregunta, porque vi esto en un programa dominical, se le pregunta al ministro cuál es la función de su ministerio. Y él, creo que con total y absoluto desconocimiento, menciona dar educación. No es dar educación, es asegurar un derecho fundamental como la educación. ¿Estamos adaptados? ¿En serio? Yo no creería que es así. Sinceramente, yo no creería que es así. Voy a ponerles un video, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, creo que a nivel Latinoamérica en sí, la especialización de educación a distancia no estaba tan desarrollada. Era una carencia que teníamos como región. Pero ¿cuáles son las diferencias que tú has podido encontrar en cómo se llevó el tema de la educación a distancia de Perú? O sea, a grosso modo versus otras realidades de América Latina. Mira, no me atrevería a decir de que toda la región está, digamos, atrasada. Tenemos casos de éxito, sobre todo en México, en Costa Rica, Colombia, universidades donde el Estado ha apostado por una educación a distancia de calidad que pueda llegar a sectores y a lugares geográficos donde no es posible una atención presencial. Ajá. A ver, que se le exige a un ministerio que se jacte de asegurar la educación a distancia. Que de pronto tu internet, que de pronto tus condiciones tecnológicas te permitan llegar a los lugares más inaccesibles. ¿Ha ocurrido eso aquí en el Perú? No. Yo he dictado clases virtuales y me he topado con casos. Ya les dije, estudiantes que tenían un solo celular para toda una familia. Y no le vas a decir a ese chico, ¿sabes qué? Tú vas a clases de 11 a 1, a tu hermano de 1 a 3 y el otro de 3 a 5. Porque te pierdes de todo lo demás. Una clase virtual, entiéndanlo, no es la reproducción literal de una clase presencial. Exige otro tipo de dinámicas, exige otro tipo de participaciones, exige otro tipo de intervenciones. Y todo eso se piensa, ¿entienden? No se improvisa. Dar clases no es pararse al frente y hablar. Dar clases es hacer que los estudiantes interactúen en torno a un conocimiento.
Algunas personas dicen, no, se trata de únicamente hacer que lleguen a la competencia, a la capacidad. Sin contenido no hay competencia ni capacidad. ¿Seremos capaces de entenderlo? ¿Serán capaces de entenderlo nuestras autoridades? No. Y por eso la bronca. Por eso la molestia, por eso reniego. Y reniego creo que genuinamente. Porque siempre se habla de que hay que tratar bien a los maestros, de que los maestros merecen todo y el día del maestro o maestro con amor. Pero estamos lejísimos, pues. No nos han formado para educación a distancia. Hemos tratado sobre la marcha de mejorar nuestros materiales, tratar de adaptarlos. Es como que remendáramos de pronto el material que ya teníamos preparado para de pronto llegar y colocarlo en la educación virtual. Pero no es material necesariamente para educación virtual. Me van a decir que toda evaluación se puede hacer de manera virtual. Me van a decir que el acompañamiento se puede hacer todo de manera virtual. No se puede. No se puede adaptar todo. Hay algunas personas que dicen, no, el futuro de las clases y la inteligencia artificial, y se llenan la boca diciendo de inteligencia artificial. No, no sé, pues, no sé si realmente sean inteligentes o sean inteligentes artificialmente, ¿no? Continuamos con Cristina del Mastro por aquí. Hay experiencias de éxito. En el Perú ha habido bastantes prejuicios con respecto y malas prácticas también con respecto a la educación a distancia, y esto ha hecho que desde la ley se considere que es una modalidad de menos nivel. Pero una educación a distancia seria puede llegar a tener buenos resultados en la formación, y además es una oportunidad de acceso, ¿no? De poblaciones que si no existiera esa modalidad no podrían desarrollarse profesionalmente y acceder a mejores condiciones laborales y sociales, ¿no? En el caso del Perú y en general, creo que a partir de la pandemia, no sé si se podría denominar que desarrollemos una educación a distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación a distancia implica una planificación, ¿no? Una planificación previa de las acciones didácticas, de los materiales y de las interacciones. Y tal vez antes de la pandemia el uso del Zoom y de las clases sincrónicas no se había utilizado en la escala que se utilizó durante la pandemia, ¿no? Y gracias a Dios que se pudo utilizar. Entonces, a ver, volvemos a lo que dice la genial Cristina del Mastro, que claro, en los casos de los gobiernos de México y de Colombia, el Estado invirtió. Cuando tú le dices a alguien el Estado tiene que invertir, automáticamente, no, parásito, no, zurdo, no, caviar, no, que comunista, hay que reducir el Estado, la privatización es la solución. Yo digo, ¿la privatización realmente es la solución en un tema como educación? ¿O la educación sirve a los intereses privados en muchos casos y les conviene más bien que las brechas educativas se sigan incrementando? No se trata de darte el recurso para que tú solo veas qué haces con él, sino se trata de dar el recurso y capacitar. ¿Está el Estado en capacidad de capacitar? ¿Está la empresa privada en capacidad de hacer eso? Y vemos los resultados. México y Colombia y Argentina tuvieron muy buenos resultados con la educación a distancia porque había una formación previa. Acá no tuvimos esa formación previa, no la tenemos todavía. La hemos hecho sobre la marcha y como hemos podido. Y aquí mucha gente dice, no, es culpa de los profesores que no se capacitan. ¿Quién les da esa capacitación? El docente que se quiere capacitar muchas veces tiene que recurrir a capacitaciones que se hacen de manera privada y salen de su bolsillo. Y las instituciones que acaso osan compartir o capacitar a sus docentes, y son muy pocas además, ven esto más que nada como un trámite burocrático para rendirle cuentas al Ministerio de Educación, no como algo genuino. Entonces, evidentemente el empobrecimiento de la educación se da también por ese lado. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de formar profesores, de formar docentes? Es un escándalo lo que viene ocurriendo en la actualidad. Vamos a seguir viendo Pero siento que la mayoría de instituciones lo que hizo fue reproducir las clases presenciales, en muchos casos tradicionales expositivas, a un espacio de videoconferencia sincrónica donde muchos estudiantes apagaban la cámara y no había interacción.
¿no? Porque el profesor ni siquiera sabía si el estudiante estaba mirándolo o estaba escuchándolo detrás de la cámara, y en el mejor de los casos el estudiante escuchaba, ¿no? Entonces tampoco hubo un uso óptimo de estos recursos. Por ejemplo, las salas de Zoom para mí fueron fabulosas. Tú que has estudiado conmigo, o sea, para mí es importantísimo el trabajo en pequeños grupos, el compartir experiencias, el dialogar sobre lecturas. Y yo decía, ¿y cómo hago? Y descubrí las salas de Zoom. Pero entonces creo que nos ha revelado este cambiar. Lo que se cambió fue el escenario, pero no la metodología. De básico, esto que dice, se cambió el escenario, no se cambió la metodología. Y claro, yo no culpo a ese docente que de pronto tenía un aula con 100 personas, pues. Y a eso le sumas, que estaba este modelo, pues, ¿no? Este modelo academicista, transmisivo, que evitaba en muchos casos la personalización de la educación. Pero imagínate un aula con 50, con 100 estudiantes. ¿Qué educación personalizada va a haber ahí? Ahí lo único que le queda al docente es dar una clase magistral, y el que entiende, entiende, y el que no entiende, pues bueno, vete a saber. O sea, hay universidades y hay colegios que entienden que aglutinar a una cantidad estratosférica de chicos y mecanizarlos, y sin importar la personalización de la educación, es evidentemente lo más viable. Y cuando en realidad eso no es. Cuando hablamos de educación de calidad, hablamos de aprendizajes significativos y de evaluaciones que evidencien el aprendizaje significativo. Esto no se puede hacer en grupos enormes. Ustedes entiendan algo. Hacer educación de calidad es un muy mal negocio, porque tienes que invertir en infraestructura, en tecnología, en buenos profesores, en capacitar a tus profesores. ¿Cuánto te sale hacer todo esto? ¿Cuántas personas o cuántas instituciones privadas están dispuestas a hacer esto? En medir exactamente los índices de calidad de sus docentes, asegurarse de que tienen la tecnología y que las familias tienen los recursos para poder soportar ese tipo de educación. No se hacen ese tipo de análisis así nomás. Y por supuesto, cuando alguien viene con las ideas de pronto hacer un aprendizaje basado en proyectos y demás, este tipo de aprendizajes no se pueden dar en salones que son masivos o en educaciones piltrafudas que no miden con exactitud los tipos de aprendizaje. Y es lamentable. Y es lamentable. Quienes quieren ver la entrevista a Cristina pueden ir al canal y pueden verla completa. Se llama Cristina del Mastro, el buen librero. Tuve la suerte, y digo tuve la suerte, de tenerla como profesor en la maestría. Y son esas oportunidades, ¿no?, que te da la vida de pronto encontrarte con maestros que tuviste en algún momento y que en algún punto de tu vida te encuentras desde otro lado. O sea, al menos a mí, ese tipo de situaciones me agradan muchísimo. Y nada, les invito a poder seguir la entrevista